Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. Damos gracias a Dios por un servicio más que nos concede a través de estos medios. Amén, hermanos. Hoy estamos celebrando nuestro culto misionero para la gloria del Señor. Vamos a prepararnos, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Amén, hermanos. Y encomendémonos al Señor en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este servicio. Pedimos que tú bendigas a todos los hermanos y hermanas y amigos que verán este video para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, háblanos otra vez más, Señor, y ministra a través de tu palabra, Señor, con poder, con gloria, Señor, para que tú seas glorificado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Recibamos en esta tarde al predicador que Dios nos ha concedido para esta tarde, nuestro hermano Memo. Así que, para la gloria del Señor, dispongámonos una vez más. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, amados hermanos, en esta preciosa hora. Pues antes que nada, ¿verdad? Quisiera saludar a mis amados pastores, a mi hermano Juan y a su esposa Magali, y a la congregación ahí en Vancouver, British Columbia. Pues es una bendición poder compartir con ustedes, ¿verdad?, la palabra del Señor, y sabemos el propósito por el cual, ¿verdad?, estamos compartiendo esta palabra. Quiero compartir, ¿verdad?, algo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad?, para todos ustedes, sobre todo a la iglesia, ¿verdad?, que está ahí en Vancouver, una iglesia que por cierto, pues así como lo dice la denominación, ¿no?, es una iglesia misionera, ¿verdad?, una iglesia que se extiende más de las 4 paredes en las cuales, ¿verdad?, estamos establecidos. Y qué bueno que hay este sentir, ¿verdad?, en ustedes. Les amamos, ¿verdad?, de parte de mi familia, de mi esposa, y como vuelvo a repetir, ¿verdad?, un saludo a los pastores y a los hermanos, ¿verdad?, en especial mi hermana Marta, mi hermano Johnny, y a todos aquellos que recordamos con mucho cariño. Entonces, desde aquí, desde Guadalajara, pues les voy a compartir esta palabra, ¿verdad?, para todos ustedes. Espero que sea de bendición, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual, ¿verdad?, quiero compartir esto con ustedes. Bien, pues mire, la palabra del Señor dice en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, voy a tomar 2 versículos que se encuentran ahí. Ahorita que los lea, le voy a dar el título del mensaje. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1, versículo 3 y 4, dice la palabra: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Bien, pues estos 2 versículos van a ser la base para la enseñanza que yo quiero compartir con ustedes. Esta enseñanza yo le he puesto como título: una bendición es apoyar. O sea, una bendición es apoyar. O sea, apoyar es una bendición. Y bueno, con base a estos 2 versículos, ¿verdad?, quiero comenzar el tema. Vamos a hacer una oración. Yo le invito a que oremos, ¿verdad?, para que Dios use mi vida, mis labios, y yo pueda compartir con ustedes esta palabra. Y asimismo también usted, ¿verdad?, abra su corazón para recibir de parte de Dios esta palabra. No como parte mía, sino de parte de Dios. Créame que esto Dios lo ha puesto en mi corazón. Aquí son exactamente las 12:47, 13 minutos antes de la 1 de la mañana. Y lo quise grabar porque lo acabo de terminar el mensaje y quiero enviárselos ahora, así como decimos en México, ¿no? O sea, calientito, como el pan calientito se lo voy a dar. Pero oremos en esta hora. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. En este momento, Señor, me pongo en tus manos, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Y que mis hermanos, Señor, sobre todo mis hermanos de la Iglesia Cristo Misionera y en Vancouver, señores, puedan abrir su corazón para este mensaje. Señor, tú conoces el propósito, Señor, los motivos, Señor, por lo que hacemos este video y por lo que compartimos esta palabra con nuestros hermanos. Señor, bendice a los pastores, Señor, a mi hermano Juan, a mi hermana Magali, al liderazgo que se encuentra ahí en esa iglesia. Señor, a todos los hermanos, Señor, que siempre haya en su corazón esa disposición de apoyar tu obra. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bien,
Vuelvo a repetir el tema, ¿verdad? Una bendición apoyar. Al leer la carta del apóstol Pablo a los filipenses, me llama mucho la atención estos versículos. Dice la palabra: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, cuando van delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, traen a la memoria hermanos, hermanas, ¿verdad?, que han sido de bendición para sus vidas. En especial yo puedo ver a Pablo aquí, ¿verdad?, mostrando un sentir, ¿verdad?, un sentir de agradecimiento hacia los hermanos en Filipos, o sea, porque esta carta va dirigida a los filipenses. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. O sea, fíjese, rogando con gozo, no con carga o no sé, otra actitud, sino con gozo por todos vosotros. O sea, el sentir de Pablo hacia los filipenses, lo muestra estos versículos, era un sentir de agradecimiento hacia ellos, ¿no? Hacia gente que de alguna manera había sido, ¿verdad?, de bendición para la vida de Pablo. Yo normalmente, pues, ¿verdad?, como pastor oro por mucha gente, ¿no? Pero también en mis oraciones recuerdo, ¿verdad?, aquellas personas, aquellos hermanos que han sido de bendición para mi vida, ¿verdad? Y oro por ellos, ¿verdad? Señor, bendícelos, ¿no? Bendice a este hermano, a esta hermana, porque han sido de bendición para mi vida. Y en el caso de Pablo, ¿verdad?, el sentir hacia los filipenses era de agradecimiento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué había ese agradecimiento? ¿Verdad? O por qué expresaba ese sentir Pablo hacia los hermanos, ¿no? Que de tal manera decía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, gracias, Señor, por los hermanos, ¿verdad?, que de alguna manera han sido de bendición para mi vida. Y bueno, en la misma carta nos encontramos la respuesta por cuál, ¿verdad?, fue la razón que Pablo lo recordara, ¿verdad?, en sus oraciones. Y no solamente recordar eso, sino con gozo, con alegría, ¿verdad? En el capítulo 4, si usted me acompaña, en el capítulo 4, aquí mismo la carta a los filipenses, ¿verdad?, capítulo 4, leemos el versículo 15 y el 16. Dice la palabra: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Wow. O sea, imagínense nada más la expresión de Pablo, ¿no? O sea, un gozo, una alegría, ¿verdad? El recordar que en un momento dado, cuando Pablo comenzó con el ministerio de la predicación de la palabra, cuando él dice ahí, ¿no?, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Imagínense el agradecimiento que había para la iglesia en Filipos, para los hermanos en Filipos. Dice que a una Tesalónica, dice el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, ¿usted cree que no estaba agradecido el apóstol Pablo en mostrar, ¿verdad?, su sincera gratitud a través de sus oraciones hacia los hermanos, ¿verdad?, que habían sido de bendición para su vida? Esto nos llama la atención, ¿verdad?, que nunca dejemos de orar, ¿verdad?, sobre todo, o sea, en este caso, para aquellas personas, hermanos, ¿verdad?, que han sido de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros sepamos. Pero fíjense qué hermoso es esto, ¿no? O sea, lo primero que dice, que en el principio de la predicación, ¿verdad? O sea, en el principio de la predicación sabemos que no era nada fácil para Pablo como para nosotros, como pastores, como ministros, ¿verdad? Sobre todo cuando una obra está comenzando, cuando iglesia, ¿verdad?, está teniendo sus inicios. No podemos de alguna manera solventar nuestros gastos personales, nuestras necesidades. Es por eso que hoy, ¿verdad?, se requiere del apoyo de las iglesias para respaldar a los misioneros, para respaldar las obras, ¿verdad? Y qué bendiciones poder apoyar. La verdad es una bendición poder apoyar. Yo tengo un corazón, ¿verdad?, de misionero, ¿verdad? Misionero, me considero una persona que amo las misiones, pues hemos trabajado bastante en misiones, hemos
por la gracia de Dios, pues ya ha abierto algunas casas de oración aquí en Estados Unidos y bueno, en Canadá también. Pero es todo por gracias a Dios y por el apoyo y el respaldo, ¿verdad?, de hermanos generosos como la iglesia en Filipos, ¿verdad? Ahora fíjese, yo estudiando estos versículos, ¿verdad?, entro en una situación, ¿verdad?, en la cual se ha estado diciendo en años recientes, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha levantado una teoría totalmente equivocada, ¿no?, en el concepto de que la iglesia en Filipos era la que recibía los fondos de las otras iglesias, ¿verdad? O sea, del área de todo lo que abarcaba Macedonia, que es por ahí por el norte, ¿verdad?, de Asia. Y que así se constituyó la iglesia en Filipos como una iglesia patrocinadora. O sea, que afirmaban, pues, o afirman, estas teorías afirman que muchas iglesias ayudaron a Pablo, pero que solamente una de estas llevaba las cuentas, o sea, que en este caso los hermanos. Pero al ver los versículos o sea, derribamos toda teoría, ¿no? Que no, en realidad no eran todas las iglesias las que apoyaban. Por eso dice en el versículo 16, pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, aquí, ¿verdad?, no involucra a la iglesia en Tesalónica, sino más bien la iglesia en Filipos, la iglesia de los filipenses. Entonces, el siguiente versículo, pues es lo que dice, ¿no? Pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mi necesidad. Lo que Pablo dice es precisamente, ¿verdad?, esto, que en el periodo de tiempo, cuando él inicia la predicación del evangelio, ninguna iglesia participó, ¿verdad?, en dar, si no les hubiera mencionado, ustedes y las otras iglesias. Entonces, aquí vemos que sobre una iglesia caía la carga, ¿no? Pero, ¿sabe? A veces es lo que Dios usa, ¿no? En cierta manera, siempre con un inicio, ¿no? Yo puedo verlo en este aspecto, ¿no? O sea, ahorita ustedes tienen esa visión, esa misión, mejor dicho, ¿no? O sea, esa enmienda de parte de Dios de trabajar con misiones. Y bueno, ustedes son la iglesia, ¿verdad?, que Dios va a usar y está usando para cumplir sus propósitos. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hace esa aclaración. O sea, ahora Pablo fue un hombre, ¿verdad?, que en muchas ocasiones él buscaba la forma de soportar vamos a decirlo, sus gastos, ¿no?, sus necesidades. O sea, nada iba a impedir que él lo que había comenzado a predicar el evangelio se lo iba a impedir. O sea, ¿no? El dinero, miren, el dinero no es lo que detiene la obra de Dios. La verdad, porque Dios va siempre a suplir de alguna manera. Pero lo importante es que nosotros seamos sensibles a Dios, ¿verdad?, y pongamos nuestro corazón dispuesto para apoyar la obra, ¿verdad?, para colaborar en la obra del Señor, porque, pues, ¿quién más que nosotros, ¿verdad?, para colaborar con la obra del Señor? En otra ocasión, bajo otras circunstancias, fíjese lo que dice Pablo en 2 Corintios, si usted me acompaña, 2 Corintios, capítulo 11, vamos a leer ahí, 2 Corintios 11, en el versículo 8 y 9 dice así, fíjese lo que dice Pablo, dice, he despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Dice, y cuando estaba entre vosotros, o sea, está hablando a los Corintios, ¿verdad?, es la segunda carta, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. Y dice, tuve necesidad. A ninguno fui carga, o sea, que él no buscó, ¿verdad?, que los corintios suplieran sus necesidades, ¿no? O sea, él dice, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, o sea, la necesidad que él tenía, dice aquí, lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. O sea, que no solamente le ofrendaron o lo apoyaron cuando estuvo en Tesalónica, sino que aún estando en Corintios también. Y aquí dice, ¿verdad?, los suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, la expresión que usa aquí Pablo en he despojado otras iglesias no quiere decir que les robó. O sea, la palabra despojar, ¿verdad?, es una figura verbal conocida, ¿verdad?, en la interpretación bíblica como un hipérbole. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es una declaración exagerada que tiene el propósito de producir un verdadero efecto sobre la mente, en este caso de los corintios, sobre la mente de ellos. O sea, yo tuve que, de alguna manera, ¿verdad?, despojar a
a otras iglesias para poderles predicar el evangelio a ustedes. O sea, sin costo alguno, sin precio. Porque no quise ser, como dice ahí, ¿no? Dice, entre vosotros, dice, no fui carga, o sea, no quise ser carga, ¿verdad? A ustedes, o sea, no quise ser carga. O sea, por eso es precisamente cuando este tipo de iglesias, ¿verdad? Que colaboran en dar, en apoyar la obra, no tenemos necesidad. A veces vamos a lugares, por ejemplo, yo cuando comienzo las misiones, vamos a lugares donde, pues, en vez de esperar recibir, vamos a darles. ¿Verdad? Vamos a darles a compartir lo que Dios nos ha dado. Entonces, es como sembrar, ¿verdad? Es ir a sembrar la palabra y incluye los gastos nuestros, ¿verdad? O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Al principio, las obras que Dios nos ha dado la oportunidad de levantar, hemos tenido que poner de nuestras bolsas muchas veces o de otros hermanos que nos apoyan para ir y compartir la palabra del Señor. Entonces Pablo está precisamente, ¿verdad?, diciéndoles a los corintios, ¿verdad?, he despojado a otras iglesias recibiendo salario, o sea, el apoyo, ¿verdad?, para su sostenimiento, para servirles a ustedes, o sea, para no ser carga a ustedes. O sea, ¿por qué? Porque había una situación en Corintio también en la cual en un momento dado no estaba bien, ¿verdad?, tomar dinero, porque había muchos falsos apóstoles, ¿no? Conforme a las cartas que leemos vemos cómo había una tremenda, vamos a decirlo así, lucha, una batalla, ¿no? Que algunos nada más entraban ahí para abusar de los hermanos, y como hoy en día, ¿no? Como hoy en día, tanta gente que ha entrado a las iglesias para despojar a los hermanos, ¿verdad? Y estos hermanos que de buen corazón en un momento dado dan, al rato ya se hacen duros porque los afectaron de tal manera que ya no quieren dar, ¿verdad? No quieren cooperar, pero yo le aseguro que lo que están haciendo, ¿verdad?, sobre todo ustedes, están haciendo una buena obra, o sea, no cabe la menor duda, ¿no? Están haciendo la labor de Dios, y qué mejor que sembrar ahí, ¿verdad?, porque ustedes van a ver el fruto. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad?, la expresión he despojado es una figura, ¿verdad?, verbal, simplemente es una declaración exagerada que tiene como propósito, ¿verdad? O sea, el propósito de esto es producir un efecto en la vida de los corintios, ¿verdad? Él quería que los corintios, como decimos nosotros, ¿no?, les cayera el 20, que ellos entendieran, ¿verdad?, que también es una bendición colaborar, aunque él no estaba usando de su derecho como apóstol, que después lo dice, que él como apóstol tenía derechos, pero no los abusaba, porque no quería, ¿verdad?, abusar de ese derecho, ¿verdad? Pero aquí vemos que hubo ocasiones, ¿verdad?, que durante su estancia ahí con los corintios, pues tuvo necesidad, una verdadera necesidad, como le dice el versículo 9, ¿no? Cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, ¿verdad? Y quizás ninguno de los corintios, ¿verdad?, lo apoyó en el ministerio, pero tampoco dio a conocer su necesidad, ¿verdad?, como para que le ayudasen, ¿verdad? Acuérdese que él mismo en Filipenses escribe, dice, no es que busque dádiva, ¿verdad? O sea, él no estaba buscando que le dieran. O sea, Pablo en sí mismo, ¿verdad?, siempre buscó la forma de suplir sus necesidades. Dice que él tiene un oficio de hacer tiendas, ¿verdad? Fabricaban tiendas, o sea, como casas de campaña, ¿verdad?, para mucha gente. Y él trabajaba en eso, pero dice que aquí tuvo necesidad, ¿verdad? Tuvo necesidad. Ahora podemos ver, bueno, que no estaba trabajando Pablo, que no estaba, ¿verdad?, recibiendo ingresos por su oficio. Pues fíjese que no. O sea, en realidad no, o sea, en realidad no, no estaba de alguna manera, ¿por qué? Porque si hubiera estado trabajando, como él dijo, estas manos me hubieran servido, ¿no? Pero me gusta mucho la expresión que dice, no quise ser carga, ¿verdad?, a vosotros, o sea, no quise, ¿verdad?, ponerles carga, porque por otro medio, o sea, en este caso los de Macedonia, ¿verdad?, le llevaron para sus necesidades. Fíjese que Pablo practicaba verdaderamente lo que él predicaba. ¿Qué es lo que él predicaba? En Gálatas, no lo busque, pero en Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, si Dios me va a enviar, ¿verdad?, a ciertos lugares, porque Dios, ¿verdad?, me va a suplir. ¿Cómo? Dios se las va a arreglar, ¿verdad? No voy a ir a una misión, ¿verdad?, esperando, ¿cómo se puede decir?, tomar
más bien vamos a ir a dar, por eso son misiones, ¿no? O sea, son misiones generosas. Ahora, el hecho de que, ¿verdad?, tuvo necesidad, vuelvo a repetir, es porque quizás no estaba trabajando en su oficio, que era el hacer tiendas. Y sí, mire, en Hechos 18:5, dice la palabra del Señor así, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice, ¿de dónde venía el apoyo de Macedonia? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, aquí podemos ver que Pablo estaba, ahora sí que entregado por entero, no estaba trabajando en su oficio, que era hacer tiendas, sino estaba entregado en el ministerio. Entonces, se necesitaba el apoyo, el respaldo, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto que entendamos, ¿no? O sea, que como iglesias, ¿verdad?, que si Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, acuérdese que dice Pablo a Timoteo, dice, manda a los ricos que no sean altivos, que no pongan, ¿verdad?, su mirada, ¿verdad?, su confianza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino su confianza en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas para que las disfrutemos, que seamos generosos, dadivosos. O sea, si Dios nos ha bendecido, ¿verdad?, pues sembremos, demos, ¿verdad? Miren, le voy a decir algo, entre más le damos a Dios, más nos regresa a Él. Nunca le vamos a ganar a Dios, eso sí, eso lo aseguro. Así es que tengamos una actitud, ¿verdad?, generosa de darle a Dios y sobre todo colaborar para su obra. Entonces, con respecto a los corintios, ¿verdad?, él nunca quiso ser carga, más bien, ¿verdad?, él quiso mostrarles, ¿verdad?, a través del testimonio de los hermanos que suplían sus necesidades a los corintios, enseñarles a ellos a que fueran una iglesia que colaborara en las necesidades de la obra de Dios. ¿Y sabe qué? Lo logró. La verdad que sí lo logró, porque si usted me acompaña, ¿verdad?, aquí mismo en 2 Corintios, vamos a 2 Corintios 8, acompáñeme ahí, 2 Corintios 8, en el versículo 1 y el versículo 2 y 3 dice la palabra del Señor así, así mismo, hermanos, os hacemos saber, mire cómo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, está hablando de aquellas iglesias que le apoyaban, ¿no? O sea, en este caso, los Filipos. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo quería que los creyentes, ¿verdad?, supiesen la manera tan poderosa e insólita en que la gracia de Dios se ha manifestado entre los cristianos de la iglesia en Macedonia. O sea, ¿cuál fue esa gracia? Fíjese, el dar es una gracia de Dios. O sea, el dar, el repartir. Hay un don que dice que el que reparte da con liberalidad. O sea, es un don dado a nosotros que repartimos, que damos. Entonces aquí habla, ¿verdad?, Pablo, precisamente a los Corintios en el 8:1, dice que él quiere hacer saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. ¿Cuál era esa gracia de Dios? El dar, el colaborar, ¿verdad? Aun cuando ellos en pruebas, ¿verdad? O sea, dice aquí que en grande prueba de tribulación, acuérdense que ellos pasaron por muchas tribulaciones, eran despojados, perseguidos, dejaban sus propiedades, pero aún así, ¿verdad?, ellos hacían sus ahorritos, tenían su dinerito guardado por si se ocupaba para algo. Dice que en su profunda, ¿verdad?, en su grande prueba de tribulación, dice la abundancia de su gozo. O sea, que hay un contraste, ¿no? O sea, hay una prueba de tribulación, pero hay abundancia de gozo. O sea, es lo que Santiago dice, ¿no?, a los cristianos, que cuando estemos en diversas pruebas tengamos gozo. O sea, parece contradictorio, ¿no? Pero esa es la gracia de Dios en nosotros, que en medio de una tribulación tenemos gozo. O sea, sabemos que Dios tiene el control de todo y estamos en sus manos. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza. O sea, eran muy pobres. Eran muy pobres. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta, en verdad se lo voy a decir así claramente. A veces el que más tiene es el que menos da.
Hello. A veces el que más tiene es el que menos da. Y el que menos tiene es el que más da. Es una gracia de parte de Dios. Acuérdense cuando Jesús está viendo lo que estaban echando las ofrendas. Que mucha gente daba lo que le sobraba. Excelente. Pero una mujer dio todo lo que tenía. Y a esta mujer el Señor Jesucristo la exaltó. Esta mujer ha dado más que todos ustedes, porque dio de su pobreza lo que tenía. O sea, es algo increíble. Dice que ellos dicen que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Wow, esa me gusta mucho, ¿no? Abundar en riquezas, en generosidad, la abundancia de su gozo. Había abundancia de gozo. Había pobreza, sí, había escasez, sí, pero había gozo en medio de esa prueba, pero también había una actitud generosa de dar, de dar. Mire, cuando damos lo que tenemos, o sea, sin pensar en ser egocéntricos, en pensar en nosotros, y lo damos palabra de Dios, wow, eso es algo extraordinario, hermano. Eso es, ¿cómo se puede decir? Una gracia de parte de Dios de dar con generosidad. Entonces, aquí dice que abundaron en una riqueza impresionante, hermano, impresionante. Querer dar, ¿verdad? O sea, impresionantemente, ¿no? Se abundaron. Y Pablo dice en el verso 3, pues doy testimonio. O sea, yo doy testimonio. O sea, a mí no me contó, yo doy testimonio. Dice aquí, de que con agrado, que dice la palabra del Señor, que nadie dé por tristeza o por necesidad, sino que dé con un corazón alegre, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Aquí la palabra fuerzas, ¿verdad? Quiere decir conforme a su capacidad, a lo que tenían. O sea, algo que a veces, ¿verdad?, no consideramos. O sea, la cantidad es conforme a lo que podemos dar. A veces podemos dar poco, a veces podemos dar mucho, colaborar, pero conforme a nuestra capacidad. Dice aquí, conforme, ¿verdad? Doy testimonio que con agrado, ¿verdad?, han dado conforme a sus fuerzas, sus capacidades. ¿Y qué dice? Y aún más allá de sus capacidades. O sea, que ellos se esforzaron de una manera impresionante, ¿no? O sea, los macedonios con una mente, ¿verdad?, sencilla, singular, fueron movidos por la gracia de Dios, ¿verdad?, que había en ellos para dar, hermanos. No sé, espero que este mensaje toque la vida de cada uno de ustedes. No sé cuáles sean las necesidades que tengan, ¿verdad?, o el proyecto que tengan, pero que Dios pueda suplir conforme, ¿verdad?, a la necesidad, y que ustedes, ¿verdad?, sean movidos en esta gracia de parte de Dios. Es una gracia, mis hermanos, ¿no? Es una gracia dar. Dice que ellos fueron, ¿verdad?, movidos, ¿verdad?, por esa gracia a dar, ¿verdad?, la cantidad de su liberalidad conforme a sus fuerzas de dar, ¿verdad? O sea, incluso, pues, Pablo afirma que dieron, ¿verdad?, en realidad dieron más allá de sus fuerzas, en el sentido de que dieron más de lo que se les requería quizás en el momento, dadas las circunstancias de su vida material, o sea, lo que ellos poseían. Dieron más allá de sus posibilidades. Y lo hicieron, mis amados hermanos, sin ser apremiados, sin ser, ¿verdad?, manipulados, o hermanos, demos, no. Y tampoco, déjeme decirle algo muy importante, tampoco esta predicación y esta enseñanza es para manipularlos, que no. O sea, que Dios nos guarde. Este propósito, ¿verdad?, de esta enseñanza es que Dios puso en mi corazón que tenemos un ejemplo en la Biblia, ¿verdad?, de una iglesia, de un grupo de hermanos que estaban dispuestos a apoyar y apoyaron. Y Pablo los toma de ejemplo, ¿no? Ellos dieron más, ¿verdad?, de lo que podían dar. Y Pablo, yo quizás lo puedo ver, ¿verdad?, a Pablo diciendo, no, o sea, mire, ustedes tienen necesidad, están en una profunda pobreza.
hay escasez, qué sé yo, ¿no? O sea, Pablo también era consciente, ¿verdad? En cierta manera. Por eso es que dice, yo no quise ser gravoso, usted ni quise ser carga. O sea, de alguna manera yo conseguía los medios para seguir predicando el evangelio. Pero mire lo que dice el verso 4, 2 Corintios 8:4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Wow. O sea, tan deseosos se mostraron los hermanos acerca de esto, que le rogaban a Pablo tener, fíjense bien, el privilegio. Es un privilegio, mi amado hermano, ser colaborador en la obra de Dios. Si usted es de esos cristianos que dicen, yo amo a Dios y amo a Cristo y amo su obra, pero no colabora con sus finanzas para que el reino de Dios se extienda, para que la obra de Dios, ¿verdad?, se cumpla en esta tierra, déjeme decirle, usted nada más es un simple simpatizante, no es un colaborador. No tiene carga por la obra de Dios, no apoya. O sea, se lo digo con todo mi corazón, porque ahí se ve, o sea, se ve la disponibilidad. Entonces, estos hermanos le pedían a Pablo, y quizás Pablo vacilaba acerca de aceptar, ¿verdad?, esa ofrenda, ese donativo, sabiendo cuán pobres eran ellos, o sea, que tenían necesidad. En verdad, yo a veces le digo bromeando a los hermanos de la congregación, hermano, dice, a mí me da pena cuando pasan el alfolí para recoger la ofrenda, dice, a veces no traigo. Le digo, no te sientas mal. Le digo, es más, si necesitas, mete la mano y agarra lo que necesites. Y bueno, les causa risa, ¿no? Pero se los digo, bromeando, ¿no? O sea, cuando hay, podemos colaborar, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Pablo quizás, ¿verdad?, dudaba en aceptar el apoyo, ¿no?, por viendo la necesidad que ellos tenían. Pero ellos dice que le pedían, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio, bueno, es un privilegio, hermano, participar en este servicio para los santos. La necesidad era los santos en Jerusalén. Entonces Pablo no les quitó, ¿verdad?, esa bendición de dar. Y yo quiero, ¿verdad?, bueno, hay mucho que hablar. Yo quiero que ustedes son pueblo de Dios, son gente que ama a Dios, y no lo dudo, ¿verdad?, no lo dudo, y sé que, como decimos aquí en México, ¿verdad?, el buen entendedor, pocas palabras. Mis amados hermanos, es un privilegio, ¿verdad?, y una bendición apoyar la obra de Dios, ¿verdad? Es una buena causa. Mire, el que le da a Dios, o el que le da al pobre, el que siembra para la obra de Dios, hermano, Dios se lo devuelve. Multiplicado, en verdad. Da y se os dará, dice la palabra. Da y se os dará. Entonces, yo quiero dejarte esto, hermano. Dejarte esto en tu corazón, compartir esto. Es un mensaje que, vuelvo a repetir, ahorita ya es la 1 de la mañana con casi 20 minutos aquí en Guadalajara. Pero te quise dar recién salidito, ¿verdad? Ellos tuvieron, los hermanos, que rogarle a Pablo, y Pablo dijo, bueno, pues, ¿verdad?, ¿quién soy yo para detener la bendición de que ustedes quieren dar? Y hay que dar, porque mejor es dar que recibir. Entonces, a la vez, ¿verdad?, ellos decían, para nosotros no es una carga, no estamos sintiendo, ¿verdad?, que nos van a despojar, no vamos a quedar sin nada. Al contrario, estamos dando con gozo y alegría. Queremos participar, porque la ofrenda, ¿verdad?, es un privilegio. ¿Verdad? No se debe considerar como necesidad, ni tampoco se debe dar por tristeza. Acuérdese que Dios ama y bendice al dador alegre. Entonces yo quisiera en esta hora, ¿verdad?, que usted recibiera este mensaje de parte de Dios y que lo atesorara y que pongamos en práctica lo que Dios nos habla. Amén. Déjenme hacer una oración en esta hora para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, te pido, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, de todos aquellos que escuchen este mensaje. Y que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Haznos partícipes de esta gracia, Señor. Bendícenos con esta gracia, Señor, que hubo en nuestros hermanos, a los cuales Pablo puso de ejemplo.
esa bendición de dar, de poder dar, Señor, que no seamos cristianos que solamente estamos esperando recibir, que seamos dadivosos, Señor, generosos. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Te lo pido, Señor, en esta noche, te pido que se cumpla el propósito en mis hermanos, Señor, y que seas tú obrando a través de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues una vez más, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga grandemente. Reciban un abrazo, ¿verdad? Fraternal de parte de su servidor. Acuérdense que pues, siempre los recuerdo con mucho cariño y pues estamos en contacto, ¿verdad? A lo que se ofrezca, siempre estaremos dispuestos a apoyarle, ¿verdad? Sobre todo a nuestros amados hermanos pastores, hermano Juan, nuestra hermana Magali. Reciban un fuerte abrazo de su servidor, les amamos, de parte de mi esposa también. Y bueno, ya pronto quizás estaremos, ¿verdad? Teniendo contacto, ¿verdad? Ya más de cerca. Que Dios me los bendiga.